papá, en caso de que tengas que irte, déjame decirte, hoy es un buen día porque si tú eres papá, tu esposa y tus hijos te aseguro que tienen preparado un sorpresón para ti. ¿Sí? No presión, hermanos, hermanos. Un sorpresón que te vas a quedar con los ojos abiertos. Las hermanas están diciendo, pastor, ah, qué bueno sería que todas las sorpresas que tenemos en la vida son gratas o son algo que uno puede esperar. A veces hay buenas sorpresas, a veces hay sorpresas que la verdad, a mí no me gustan las sorpresas. A mí me gusta saber que las cosas van a estar bien y de repente las sorpresas a veces no salen como uno quisiera. La vida es así. Pero hoy en Día del Padre queremos hacer una pequeña pausa de nuestro ritmo normal de sermones para reflexionar en el gran llamado, la tarea, el trabajo de un padre desde el punto de vista bíblico. Si tú eres papá y viniste hoy, ahí en la entrada espero que te hayan dado una bolsita de estas. Es una bolsa de herramientas. Es una bolsa de herramientas, es de plástico. Le pones algo ahí y se revienta. Bueno, es una bolsa de herramientas porque dentro tiene este pequeño paquetito negro. Dice, Dios es mi fuerza y mi poder. Si no has agarrado uno, necesitas uno. Para ser papá, necesitas las herramientas adecuadas de este llamado. Y aquí dentro hay una herramienta que nos costó 99 centavos, ni siquiera $1. Es hecho en China, es una pequeña navaja suiza, y tú la abres y ahí está la navaja. No se siente muy filosa, y tiene un desarmador y unas tijeritas. Papá, ahora sí ya tienes todo lo que necesitas para ser un buen padre. Hermanos, este pequeño detalle es simplemente un símbolo de que todo papá necesita herramientas, pero también, honestamente, es un símbolo que nos recuerda de lo enorme del llamado que es ser padre o madre y de lo tremendamente inadecuado que a veces nos sentimos para hacerlo. A veces las herramientas, el trabajo es así de grande, las herramientas se sienten así de pequeñas. A veces puede ser abrumador saber que el llamado de un padre o una madre es moldear el carácter de la siguiente generación. Y cuando tú te haces padre por primera vez, tu esposa, tú están esperando a su primer bebé, tú vas al hospital, tu esposa se alivia, nace el bebé, gracias a Dios todo sale bien. Y después de un día o dos de recuperación, llegan los médicos y las enfermeras con ese pequeño paquetito de carne envuelto en esos pañales, lo ponen en tus brazos y te dicen, que le vaya bien. Y te mandan a tu casa con esta pequeña vida y dices tú, oye, ¿dónde están las instrucciones? No, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Ahí vas. ¿Y cómo vas a hacer para moldear? Bueno, día con día, el llamado de un padre, el llamado de una madre es aprender a vivir, mientras nosotros también todavía terminamos de madurar. Gracias a Dios, Dios sí nos ha dado un libro de instrucciones de cómo vivir, con un montón de historias, pero eso no significa que a veces no nos sintamos terriblemente inadecuados. ¿Cómo podemos ser un padre? ¿Cómo podemos ser una madre? ¿Cómo podemos ser alguien con el carácter adecuado para el llamado de Dios a ser padre? Miren, en la Biblia el llamado de un padre es un llamado más allá de simplemente proveer. Ciertamente el llamado de un padre es ser proveedor de su familia, pero también es ser el protector y el pastor de su familia. El día de hoy quisiera hablar acerca específicamente del papel del padre como protector de su familia. Tú y yo vivimos en un contexto, en una cultura donde hay muchos peligros esperando devorar a aquellos que Dios te ha confiado para proteger. De hecho, en el Nuevo Testamento, a los creyentes en general, a los cristianos del primer siglo, el apóstol Pedro, en su carta, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9, les escribe y les dice que tienen que tener una mentalidad alerta, porque hay peligros alrededor que están buscando devorar a aquellos que Dios nos ha confiado. Mira lo que dice, 1 de Pedro 5, 8 al 9 dice, sed sobrios y velar. ¿Qué significa sobrio? No embriagado, alerta en sus 5 sentidos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces el llamado de Dios en tu vida a proteger a tu familia de una cultura destructiva viene, se estrella en contra de tu familia y te sientes tú que lo único que tienes es una navajita de ese tamaño. Pues ¿de qué te sirve, verdad? Hay un león rugiendo pero sé sobrio. No te desanimes porque esta navajita dice ahí, Dios es mi fuerza y mi poder. Pablo dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fe es una fe que nos recuerda que no estamos solos. Dios y su pueblo van a estar ahí porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Como padre, tú vas a enfrentar retos. A veces te vas a sentir inadecuado, pero Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. Entonces, ¿cómo podemos ser padres sobrios, padres que protejan a sus familias en medio de un caminar tan peligroso? De eso quiero compartirte hoy. Ven conmigo, vamos a estar en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29, Génesis 9, 18 al 29. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla. Si hoy nos visitas por primera o segunda vez, le atinaste al día, vamos a comer juntos. Espero que te puedas quedar. Si no tienes una Biblia, en nuestro centro de bienvenida al final del servicio tenemos Biblia. Con gusto nos gustaría obsequiarte una para que te lleves a casa. Pero Génesis 9, 18 al 29 es el pasaje que vamos a hablar hoy. Antes de desempacar este pasaje un poquito, como te dije hace un momento, estamos tomando un pequeño break de nuestra serie en el libro de Hechos, una iglesia para toda nación y toda generación, pues porque hoy es Día del Padre y vale la pena reflexionar en este llamado tan importante. Este pasaje que vamos a leer es un pasaje difícil, te doy un poquito de anticipación, es un pasaje difícil de interpretar y también de vivir, porque muestra que incluso aquellos que son personas de fe extraordinarias pueden enfrentar retos increíblemente abrumadores. Ni siquiera aquellos que respetamos y honramos por su gran ejemplo de vida, ni siquiera esas personas siempre hacen todo bien. Aquí en el cuarto habrá alguien que pueda levantar la mano y diga, pastor, yo soy la excepción, yo soy perfecto. Ninguno, ¿verdad? Todos nosotros, tarde o temprano, cometemos errores. Tarde o temprano pecamos, nos equivocamos, hacemos cosas malas. Cuando eso sucede, ¿cómo podemos continuar obedeciendo nuestro llamado? Bueno, vamos a hablar el día de hoy de eso. Se necesita para continuar un llamado de moldear la siguiente generación, de cuidar y proteger a aquellos que Dios ha confiado. Se necesita un corazón y una actitud alerta y constante. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver cómo padres fieles al Señor, la idea panorámica del tema de hoy. Vamos a ver cómo padres fieles al Señor deben proteger a sus familias de los efectos corruptores del pecado. Los efectos corruptores del pecado. Mira, irónicamente, los problemas más grandes que nuestras familias van a enfrentar no están allá afuera necesariamente. Están dentro de los deseos de un corazón que muchas veces todavía quiere lo que no es bueno, lo que es malo. Los efectos corruptores del pecado. ¿Y cómo vamos a proteger a nuestras familias de los efectos corruptores del pecado? Viviendo vidas sobrias y alertas. ¿Cómo vamos a vivir este tipo de vida? Una vida sobria y alerta. Acompáñame. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 18 al versículo 29. Antes de leerlo, déjame darte un poquito de contexto de lo que está pasando aquí. En Génesis capítulo 9, tú vas a ver cómo Dios, después del diluvio, le da una segunda oportunidad a la humanidad. En el centro de esta historia, de esta narrativa, está un personaje épico. Un papá que es un papá épico, un tipazo. Un hombre de fe, un hombre que desafía a todo el mundo confiando a Dios y por su fe protege a su familia del juicio devastador del diluvio. Ese hombre es Noé, un hombre que traería consuelo a la humanidad. Si tú lees un poquito el contexto de este pasaje desde Génesis capítulo 6, toda la humanidad se ha corrompido, hay violencia por todos lados, hay un montón de destrucción. Es tan grave el asunto que aún el mundo espiritual está de cabeza. Es un desastre. Y dice en Génesis capítulo 6 que esta condición tan corrompida le pesa a Dios en su corazón, le duele a Dios en su corazón. Y Dios decide juzgar a toda la humanidad con un diluvio de aguas que va a acabar con todos los pecadores.
Pero ahí en la historia, cuando Dios está anunciando su juicio, se nos dice que un hombre, Noé, halló gracia delante de Dios. Noé no era perfecto, pero era un hombre que por la gracia de Dios recibe la oportunidad de, en lugar de recibir juicio, recibir salvación. Noé escucha a Dios, Dios le dice, ¿sabes qué? Contra viento y marea, literalmente, haz un arca donde tu familia y animales se salven, porque voy a traer un juicio devastador sobre toda la humanidad. Pero por mi gracia, te voy a dar una segunda oportunidad. Y construye un arca. Nunca había llovido. Más de 100 años le toma a Noé construir esta arca aparentemente. Y ahí Dios salva a su familia, salva a los animales. Más o menos conoces la historia. Pero la pregunta que vamos a enfrentar hoy tiene que ver no con lo que sucede en el diluvio o antes del diluvio, sino después del diluvio. Tú y yo vivimos en una cultura donde batalla tras batalla, pues nos gusta estar con los vencedores, ¿verdad? ¿A qué equipo le vas en el mundial? Yo te voy a decir mi equipo. ¿Sabes cuál es mi equipo? El que gane. Ah, pastor, ¿qué pasó? Y luego México, ¿qué? O por lo menos Estados Unidos, ¿verdad? Brasil, sorry guys, no creo Brasil. No, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor Brasil. ¿Pero cuál es tu equipo? Bueno, nos gusta estar con los equipos que ganan, ¿no? Queremos estar con los vencedores, pero ahí es precisamente donde a veces los peligros más grandes nos pueden atacar. No solamente es en las derrotas, sino a veces las victorias es cuando nos dormimos en nuestros laureles y podemos convertirnos en personas complacientes porque nos ha ido tan bien en los negocios, la familia, el carácter, porque ya hemos sobrevivido las tormentas de la vida, nos está yendo tan bien. A veces en la cima de nuestras victorias es donde enfrentamos los retos y pruebas más grandes de nuestro carácter, porque nos podemos volver personas complacientes. ¿Te acuerdas de David? Estamos leyendo ahorita en nuestro diario Permanecer, ¿verdad? Nuestra lectura bíblica diaria. Estamos leyendo la historia de David. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David se queda en el palacio. Se levanta temprano, así como a las 3 de la tarde, el muchachito, ¿verdad? Aburrido. Mira y ¿qué es lo que ve? A una mujer bañándose. En lugar de voltearse, en lugar de decir, Señor, oye, manda a llamar a un siervo. ¿Quién es esa? Esa es Betsabé, la esposa de Urías, tu siervo. Y el resto, ¿sabes lo que sucede? A veces es en nuestras victorias que cuando nos volvemos complacientes, nos dormimos en nuestros laureles, los ataques más fuertes pueden venir, como te leí hace un momento. Pedro nos dice que el enemigo Satanás es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y los leones son oportunistas. Esperan a los que se separan del rebaño, los que están débiles o en lucha. Los complacientes y ¡pam! Se los echa. ¿Cómo vamos a ser personas alertas? Ven conmigo. Vamos a ver la historia de Noé, vamos a ver lo que sucede en su vida personal. Vamos a ver un poquito de su familia. Ahora, cuando vemos pasajes como este, escúchame bien. Dios nos da pasajes como este, no para que digamos, ay, mira qué tipo más pesado, qué bárbaro, ¿cómo se atreve? La Biblia es un espejo que revela nuestra humanidad y cuando Dios nos muestra los puntos vulnerables de otros, no es para que nosotros seamos los jueces, sino para que nosotros aprendamos de los costosos errores de otros y no cometamos los mismos errores. La Biblia nos invita a un espíritu de humildad, no un espíritu de juicio. Así que mucho cuidado con pretender que somos mejores. De nuevo, la Escritura dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga aguas, ¿verdad? Que tenga, el que esté libre de pecado, arroje su primera piedra. ¿Quién puede? Aguas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un padre que vive una vida de sobriedad y vigilancia alineada con los propósitos de Dios para su pueblo. Un padre sobrio que obedece su llamado. Demuestra 3 competencias interesantes como protector de su familia. Te voy a compartir ellas en un momento. Pero ven conmigo, Génesis capítulo 9, versículo 18 al 25. Leamos esta historia acerca de Noé. Dice así, Génesis 9, 18 al 25. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó.
y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Feliz Día del Padre. Tu pastor, no inventes. Este pasaje en el Día del Padre, no podríamos haber escogido un pasaje de más ánimo, más así como que solecito, ¿no? Más positivo. Mira, en las altas y en las bajas, tu llamado como padre, tu llamado como creyente, va a requerir de ti, va a requerir de mí una mente que es capaz y una fe que es capaz no solo de sobrevivir cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas se ponen difíciles. Y la vida diaria, tu Biblia es un libro que refleja la realidad de los problemas que encontramos. Lo que vemos aquí en Noé es una historia difícil, una historia que tiene muchos puntos complicados, pero una historia que de muchas maneras refleja la realidad rota en la que vivimos. Antes de compartirte los tres aspectos de un padre sobrio, temeroso de Dios, que vemos en Noé al desarrollar esa historia tan difícil, déjame navegar un poquito con el pasaje como está. Este pasaje es difícil por muchas razones. Primero, la condición de Noé. ¿Qué pasa con Noé? Bueno, esto está sucediendo después del diluvio, y si tú te fijas, la narrativa está puesta de tal manera que se nos deja ver, por un lado, la misericordia de Dios, porque Dios le ha dado la segunda oportunidad a la humanidad después del diluvio. Noé y su familia están vivos, pero por otro lado, las fallas de Noé a pesar de que ha tenido tanto éxito antes. Dice ahí de nuevo el versículo 20, dice: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Versículo 20 es un versículo muy interesante. Dice: Noé comenzó a labrar la tierra. Literalmente, el idioma original dice: Noé era un hombre de la tierra. Si tú recuerdas, cuando Dios creó al primer hombre, Adán, lo hizo del polvo de la tierra. Como seres humanos, como hombres, como humanidad, somos seres de la tierra. Bueno, eso es importante porque Noé, en su papel después del diluvio, es como un segundo Adán. Él es la cabeza de esta nueva humanidad que Dios ha permitido que sobreviva para repoblar la tierra, y él tiene una responsabilidad enorme. La responsabilidad de Noé, así como la responsabilidad de Adán, era ser obediente al pacto de gobernar la creación de una manera que representara a Dios delante de sus criaturas. Dios hizo a los seres humanos como portadores de su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? El plan original de Dios es que cada ser humano pudiera gobernar la creación de una manera benevolente como Dios lo hace para el beneficio de otros. Pero ¿qué sucedió con Adán y Eva? En lugar de gobernar la creación para la gloria de Dios, dependiendo de Dios, ¿te acuerdas qué hicieron? Comieron del fruto. ¡Ay! Algo tan pequeño, nuestra boca nos mete en problemas constantemente. Comieron del fruto, se introdujo el pecado, y para Génesis 6 todo es un desastre. Bueno, Dios le ha dado un nuevo comienzo a la humanidad. Este segundo Adán, Noé, que sobrevivió el diluvio, recibe tanta misericordia y gracia, y ahora iba, planta esta viña, y en la primera de cambios, escúchame bien, en la primera de cambios, en lugar de gobernar la creación de la manera que Dios quería, con responsabilidad para el bien de otros, eso es lo que él piensa. Es que ha sido tan difícil la jornada. Yo me merezco un break, ¿no? Yo me he ganado un break.
Una para la calor. Una que al cabo es que el partido está ahorita, no. Una nomás. Y luego 2. Y luego 3. Y luego hasta las chanclas. Explícitamente se nos dice que se embriaga, se emborracha y acaba desnudo en su tienda. Ponle mucha atención, porque esto crea el contexto para lo que sigue después. Ahí la historia nos narra que Noé se ha puesto en una situación donde no solamente él está siendo afectado por este pecado que ha decidido, sino está poniendo a otros en una situación vulnerable. Escúchame bien. Como padre, como madre, tenemos responsabilidad y autoridad. Las decisiones que tomamos afectan a otros. Y a veces uno piensa, es que este llamado es tan difícil, necesito un break, aguas. Porque si tú te vuelves complaciente, si tú bajas la guardia, a lo mejor tú te estás exponiendo a consecuencias que no solamente te van a afectar a ti, van a afectar a otros. Vamos a hablar de ello un poco más en un momento. Una cosa más importante de este pasaje. Lees la historia, uno de los hijos, Cam, va y ve a su padre desnudo, viene y le cuenta a sus hermanos. Los hermanos, temerosos de Dios, de espaldas, honran a su padre, lo cubren sin verlo. Noé se da cuenta y viene y les pone una maldición. Maldice a Canaán, el hijo de Cam, no a Canaán directamente, a Canaán, el hijo de Cam. Y después bendice a Jafet y a Sem. Algunas cosas interesantes que intérpretes han notado en este pasaje son, bueno, primero, parece algo un poquito, la maldición de Noé parece un poquito exagerada con lo que pasó, ¿no? Siervo de siervo será a sus hermanos. Una situación de esclavitud total y humillación total. Pero ¿por qué Canaán y no Cam? ¿Qué está pasando? Ahí se ve algo extraño. Y dices tú, bueno, pues el cuate no estaba buscando, llegó, lo vio y... ¿Qué tan grave es eso? Bueno, antes de desempacar el llamado de este padre a proteger, déjame compartirte un par de posibilidades. Posibilidad número 1 es que este pasaje, lo que está sucediendo en la historia es simplemente que Cam vino, entró y vio a su padre desnudo, y en una cultura donde el honor es tan importante, en lugar de decidir honrar a su padre y a su madre, ¿sabes qué hace? Le quita la dignidad de que este es su padre y lo convierte simplemente en un objeto de su placer, de su interés, un objeto que puede manipular como él quiere. Y el gran tema de este texto es la desnudez de Noé en su estado de embriaguez. Par de cosas. Primero, no hay vuelta de hoja. En la Biblia, la embriaguez, las borracheras son pecados, son obra de la carne. Por cierto, la Biblia no presenta a la vid como una planta execrable, la presenta como una planta noble. El vino en sí mismo, en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, por sí mismo, el vino no es algo despreciable o horrible. Es de hecho en muchos pasajes, especialmente en los profetas, es un símbolo de gozo del reino. Jesús mismo, cuando estuvo en su ministerio, fue a las bodas de Caná. ¿Qué hizo? Vino, más vino del que cualquiera de nosotros pudiera beber. El vino en sí mismo simplemente es un aspecto de la creación. Todo lo que Dios ha hecho, Dios lo ha hecho y lo ha hecho bueno, pero cuando abusamos de la creación, cuando rompemos el orden de Dios y nos sometemos a lo que Dios dice no debe ser, por ejemplo, nos embriagamos. Efesios 5:18, el apóstol Pablo, hablando a los primeros creyentes, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Un estilo de vida perdido, sin control. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. El punto de Pablo es que cuando tú dejas que una sustancia como el vino en embriaguez te controle, tú pierdes tus sentidos, tú dejas de ser sobrio y puedes cometer hechos de los cuales te arrepientas porque perdiste el control. Dios nos ha llamado a tener control sobre nuestras decisiones. Entonces, en la Biblia, embriagarse es pecado, el vino en sí mismo no. Oye, pastor, nomás aclarando, ¿y la cerveza es pecado? Si te emborracha, cualquier cosa que te emborrache es pecado.
Si dices nomás una y le sigues 2, 3, 4 y acabas hasta las chanclas, es pecado. Y si tú dices, oye pastor, yo nomás me tomo una y de veritas, no me emborracho, ¿es pecado? No, no es pecado. Entonces el día del Padre me las voy a echar. Aguas, hay más principios. Todo me es lícito, no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Si lo que haces hace a alguien más tropezar, mucho cuidado, puede ser pecado porque le está haciendo de tropiezo a tu hermano. Entonces, hay más principios a discernir. Pero el punto aquí con Noé es el siguiente: no hay vuelta de hoja. Noé está borracho y ha creado un contexto vulnerable. Ahora déjeme hablar un poquito más de lo que está tomando lugar ahí. El pasaje dice que Cam vio la desnudez de su padre. Para que no te sorprenda, en caso de que le rasques a los intérpretes bíblicos, algunos intérpretes, cuando ven este pasaje a la luz de todo el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a la luz de todo el Pentateuco, esta expresión ver la desnudez es todo un tema que tiene que ver con los efectos destructivos del pecado y el contraste entre el plan de Dios y lo que ha pasado después del pecado. El plan de Dios era bendecir a la humanidad. Y el pecado le ha dado al traste, corrompiendo nuestra naturaleza y cambiando los buenos dones de Dios en cosas malas. En Génesis 2, la desnudez es un símbolo de vulnerabilidad porque no hay pecado todavía cuando están el hombre y su mujer en el jardín de Edén. Dice en Génesis 2, al final del capítulo, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La desnudez en ese contexto era sin pecado, era algo vulnerable, íntimo y hermoso. Pero viene Génesis 3, el pecado y la rebelión de la humanidad. Y ahora la desnudez, inmediatamente después de que comen del fruto prohibido, dice, sus ojos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos, se hicieron delantales, hojas de higuera. En ese momento empiezan a acusarse. En ese momento, fíjate lo que hace el pecado. El pecado distorsiona algo que es bueno que Dios hizo, nuestra sexualidad, nuestra humanidad, y crea vergüenza, crea culpa y crea una separación en nuestra humanidad porque nos hace vulnerables. Desde Génesis 3, ¿sabes por qué nos vestimos los seres humanos? ¿No somos como los animales sin ropa? Nos vestimos porque desde que el pecado se introdujo, los aspectos más íntimos de nuestra humanidad, como nuestra sexualidad, se han convertido en áreas donde cada uno podemos tomar ventaja del otro y lastimarnos profundamente. Podemos destruirnos. Gracias a Dios, en el siglo XXI ya no luchamos con eso, ¿verdad? Déjame preguntarte, ¿lucha nuestra cultura con la pornografía? ¿Sabes qué es lo terrible de este asunto? Lo terrible de este asunto es este. A lo mejor al leer este pasaje tú dices, ay, qué exagerado, Noé. Su muchacho nomás entró y lo vio. No, pues sí, no es lo mejor, pero qué exagerado, ¿no? Si tú tiendes a pensar esto, hay un gran problema. ¿Sabes por qué? Porque lo que este pasaje nos presenta es una espiral descendente de corrupción que acaba en cosas peores. Cosas muy malas normalmente empiezan como cosas aparentemente pequeñas, pero increíblemente destructoras. Déjame desempacar un poquito más. Esa expresión, ver la desnudez, cuando tú llegas al libro de Levítico, donde Levítico le da instrucciones al pueblo de Israel de no mezclarse con las naciones paganas, Levítico habla de no mezclarse con los cananitas, los descendientes de Canaán y de Cam. Los cananitas, después de muchos años de la historia de Noé, se han convertido en una de las culturas más depravadas de la antigüedad. Sacrificios de niños inmoralmente, sexualmente inmorales en todo tipo. Y las leyes de Levítico hablan acerca de no ser como ellos. Déjame leerte un par de pasajes. En Levítico capítulo 20, versículo 17. Si quieres anotarlo en tus notas, ponlo en el margen, lo puedes leer después. Levítico 20, 17. Escucha lo que dice la ley de Moisés. Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Ok, ¿notaste el vocablo? ¿Viere su desnudez? ¿Qué está diciendo? No veas la desnudez de tu hermano, tu hermana, tus parientes cercanos. Eso te pone en una situación que es de por sí ya execrable. ¿Y qué tal si pasa más? Mira lo que dice después. Es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Ok, ahí te va el punto. ¿Qué está pasando en la historia de Noé?
una posible, y mi opinión personal es que al menos lo que sucedió es que Cam vio a su padre desnudo y tirado en la tienda. Pero esta frase, ver la desnudez, en Levítico, pudiera ser usada como un eufemismo similar al otro vocablo, descubrir la desnudez de alguien. En Levítico, descubrir la desnudez de alguien siempre habla de relaciones sexuales con una persona. Si descubrir la desnudez es usado de manera similar a ver la desnudez de alguien, algunos intérpretes piensan lo que realmente pasó que hizo a Noé estar tan molesto es que su hijo Cam lo vio, pero posiblemente las cosas no pararon allí. Dices tú, caray, espérate tantito. Ahora, el texto explícitamente no dice eso, pero es interesante que en Levítico después, el capítulo 18, versículo 1 al 7, cuando Moisés está hablando de las prácticas de los cananeos, los pueblos que vinieron de Canaán, él describe prácticas de todo tipo abominables. Déjame leerte un poquito. Dice, en Levítico 18, 1 al 7, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en los cuales morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por lo menos, Cam vio a su papá desnudo y borracho, y en lugar de escoger honrarle como hicieron Jafet y Sem, ¿sabes qué hizo? Le quitó la dignidad que le corresponde como un ser humano hecho a imagen de Dios. Le quitó la dignidad de ser su padre y lo hizo un objeto de su gratificación personal. Y vino, algunos intérpretes dicen, cuando dijo a Jafet y a Sem, se burló de su padre. Fíjate qué interesante. Tú y yo, a la luz de lo que la Escritura enseña, somos llamados a honrar a nuestro padre y nuestra madre. ¿No es cierto? Es en los 10 mandamientos, el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, Efesios 6 nos dice. Pero ¿son nuestros padres perfectos? No. Tú y yo, es posible que crecimos en familias disfuncionales, en familias donde nuestros padres no hicieron lo mejor. Y tú puede ser que hayas sido lastimado por un familiar cercano. ¿Por qué te dije todo este rollo? Porque desafortunadamente, en el espectro familiar que todos nosotros tenemos y donde todos venimos, hay todo tipo de disfuncionalidades. Una, por ejemplo, si tú dices, ¡ay, qué exagerado! La modestia o el vestir de manera apropiada, el respeto por el cuerpo. ¿Qué tan importante es? Bueno, depende de cómo creciste, de dónde vienes. Puede ser que no veas nada malo en usar cualquier tipo de ropa en la playa, que es como hilo dental, ¿verdad? No hay problema. La vista es muy natural, pastor. La vista puede ser muy natural, pero lo que sucede en nuestro corazón no lo es. ¿Cómo debería el pueblo de Dios de comportarse para no dar oportunidad al pecado? La Biblia nos dice que sea nuestro vestido para agradar al Señor, ¿no? ¿Cómo podemos agradar al Señor? Pero de ahí se pone peor. Déjame decirte, ¿crees que el incesto sigue siendo un problema en el siglo XXI? Sí lo es. Muchos de los abusos de menores, los menores son abusados cuando son abusados de una persona, un miembro de la familia o alguien de gran confianza. El punto de Noé aquí como protector de su familia es este. Ese día que Noé decidió darse una chancita, cosas peores empezaron que condicionaron el resto de la historia, no solamente de su familia, sino de sus descendientes. Entonces, ahí está el pasaje. ¿Qué podemos aprender de este pasaje desde el punto de vista de Noé? Ahí te va, primera cosa. Un padre que vive una vida de sobriedad y vigilancia alineada con los propósitos de Dios para su pueblo, vive de acuerdo al orden de Dios para su creación. ¿Qué significa eso? La creación Dios la hizo para que la disfrutemos, sí, pero principalmente para que le demos gloria a Él.
Cuando Noé recibe una segunda oportunidad de reiniciar la civilización humana, en un momento de debilidad se planta esta viña y dice, yo me lo merezco, yo me lo gané. Se emborracha y el resto de la historia sucede. Tú como papá, tú como mamá, tienes la gran responsabilidad y el gran peso sobre tu espalda de representar a Dios delante de otro. No te puedes dar el lujo de sujetarte a otro más que a Dios. ¿Sabes cómo lo dice Jesús? Ninguno puede servir a dos señores. Si tú te sujetas al dinero, si tú te sujetas a las drogas, si tú te sujetas al sexo, si tú te sujetas a cualquier criatura, eso es un ídolo. Dios quería que Noé, así como Adán, se sujetara a él. Y en un momento de debilidad, se emborracha y el resto es historia. Entonces, primer punto, tú y yo tenemos la gran responsabilidad de depender de Dios para vivir como representantes de Dios. Segundo, un padre que vive una vida de sobriedad y vigilancia toma en serio los efectos generacionales del pecado personal en la vida de las familias. Mira, tú como papá, tú como mamá, pero ahora sí el padre como papá. Vamos a cometer errores, ¿verdad? A veces vamos a pecar. Pero cuando cometemos errores, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de excusarnos, en lugar de decir, tú vas a ser muy perfecto, ¿sabes qué quiere Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Vamos reconociendo cuando nos equivocamos, pero ahí te va. Del otro lado, como padres, le vamos a dar cuenta a Dios. Pero ahí te va como hijos. Si tú eres hijo, yo quiero invitarte a lo siguiente. Tu papá y tu mamá no son perfectos, pero tienen la necesidad de que les apoyes. Tú y yo como hijos no somos el juez de nuestros padres. Tú y yo como hijos no nos toca juzgarles. Seguro que muchos de nosotros no crecimos en las familias más funcionales. Pero cuando tú como Sem y como Jafet, en lugar de burlarte, en lugar de juzgar, en lugar de ser aquel que le quita la dignidad a otro, decides honrarles a pesar de sus errores, ¿sabes qué estás haciendo? Tú estás reconociendo la autoridad de Dios sobre ellos y sobre ti también. Nos toca honrar a nuestro padre y nuestra madre. No significa cerrar un ojo y aquí no ha pasado nada malo. Significa reconocer que nosotros no somos los jueces de aquellos que nos criaron, solamente Dios es. Y ahí es donde empieza la transformación. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a tu padre o tu madre y le dijiste, ¿sabes qué, papá? Gracias. Gracias porque a pesar de que ninguno somos perfectos, gracias por ser mi padre, gracias por ser mi madre. A lo mejor tú tienes mucha amargura en contra de algo que sucedió. A lo mejor te dijo tu padre o tu madre algo terrible. Pero cuando tú decides honrar, en lugar de traer vergüenza sobre alguien, ¿sabes qué haces? Tú estás compartiendo la gracia de Dios y la oportunidad de redención, no solamente en la vida de ellos, en tu propia vida también. Porque el pecado, desafortunadamente, no solamente nos afecta a nosotros personalmente, afecta a otros y posiblemente a las generaciones que vengan. Y Dios quiere romper ese ciclo. En el caso de Noé, él se da cuenta que sí, esto que ha sucedido estuvo mal, sea lo peor, como incesto, o sea simplemente la burla. Noé dice, eso está mal. ¿Y sabes qué hace? Noé, en ese momento, como una voz profética de Dios, trae disciplina diciendo, esto está bien, esto está mal. La maldición y bendición, el tema ahí en Génesis 9, pone énfasis en el hecho que Dios no va a bendecir lo que tiene que ver con el pecado. ¿Sabes qué? Tú como padre tienes la gran responsabilidad de ser la voz de Dios en tu familia. Si tú no eres el líder espiritual que le dice a los hijos lo que está bien o lo que está mal, no te sorprenda cuando acaben en la cárcel. El mejor tiempo para disciplinar a los hijos es cuando están chicos. Ayudarles a cómo manejar su libertad con principios bíblicos. Tú tienes que ser el que les muestre el camino, lo que está bien y lo que está mal. Porque las cosas pequeñas, pues nomás lo vio desnudo y se burló. ¿Qué tiene eso de malo? Las cosas pequeñas, generación tras generación, se vuelven cada vez más peores.
A lo mejor tú dices, pues la vista es muy natural, mi hijo es normal, 16 años, está viendo en su teléfono cosas que pues sí, no están bien, pero no le hace daño a nadie. Si tú le sueltas a tus hijos el teléfono sin dirección bíblica, todo lo que pongan en su mente y en su corazón es cuestión de tiempo a que suceda en acción. ¿Realmente quieres pagar el costo de eso? ¿Cómo los vas a guiar? Si eres pasivo, si simplemente te duermes en tu embriaguez emocional, si no estás comprometido en la vida de tus hijos. En los Estados Unidos, las estadísticas dicen que 1 de cada 4 niños en los Estados Unidos, cerca de 1 en cada 4 niños, crece sin un padre involucrado en su vida o presente en su vida. 1 de cada 4. Y es un predictor de pobreza, de mala ejecución en la escuela, de tantas cosas tan terribles. Tienes que estar involucrado, aunque a veces sea difícil. Por último, en el caso de Noé, un padre que vive una vida de sobriedad y vigilancia provee disciplina que recompensa la virtud y castiga el vicio. Sí, la maldición de Canaán, la bendición sobre Sem y Jafet crearon una situación muy complicada, pero era necesario declarar lo que es bien y lo que es mal. En nuestra cultura, donde tú haz lo que a ti te dé la gana, como padres hemos sido llamados a ser el punto de referencia moral de nuestras familias. Si tú no eres el que les compartes de Dios, tú vas a dejar que esta cultura moldee sus valores y no nos podemos dar el lujo de eso. Entonces, por último, aquí quiero invitarte. Aquí está mi invitación, papás. Mi invitación es que proveas disciplina protectora. Los golpes no son la manera en la que un carácter se forma principalmente. Tú puedes ser en esta vida dirigido por corrección o por instrucción. Dios prefiere la disciplina, por ejemplo, porque nos disciplinamos a nosotros mismos y nos convertimos en personas que otros pueden imitar. Papá, disciplínate a ti mismo. No bajes la guardia. Si tú tienes papá todavía, anímale a ser un hombre de Dios. Dale gracias. Dile, papá, gracias por el legado que me has dado. Disciplínate a ti mismo. Segundo, disciplina con principios bíblicos. No en enojo, no en desquitarte, principios bíblicos. Dios dice esto, mira hijo, escucha. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 7. Disciplina con principios bíblicos. Y por último, disciplina, comportamientos específicos. En este caso, Noé no le dijo ni a Cam ni a Canaán, tú siempre eres un pervertido. ¿Qué fue lo que hizo? Una circunstancia en particular trajo una disciplina particular. Cuando ves que algo está mal en tu familia, no seas pasivo, no digas, hay que mamá se encargue. Involúcrate, dirige a tus hijos, demuestra que su vida te importa a tal grado que no vas a cerrar un ojo al mal. Si ves algo mal, decláralo y corrígelo. Entonces, en este llamado tan abrumador, dices, ay, feliz el Día del Padre, ¿verdad? En este llamado tan abrumador, déjame decirte lo siguiente. Papás, gracias por no rendirte. Gracias por seguir firme. Gracias por dejar que Dios te use para que otros no sean presa del león que está buscando a quien devorar. Vengamos a la mesa juntos. Vamos a prepararnos para participar de la Cena del Señor. Y al participar de la Cena del Señor, cada domingo recordamos que este es un tiempo donde hay perdón. Te voy a invitar a inclinar tu rostro en tu lugar. Al reflexionar en todo esto, yo quiero invitarte hoy, primero a venir delante de tu Padre Celestial. Sí, nosotros no somos padres perfectos, a lo mejor no hemos tenido padres perfectos, pero Dios es perfecto. Y Dios es el Padre del huérfano y de la viuda. Nuestro Padre Celestial está aquí para recibirnos y nos ha dado a su Hijo Jesús. Ahí en tu lugar, si hay algo que te aleje de Él, si hay algún pecado, algún dolor, algo a lo que has estado cerrando el ojo diciendo, no, esto no es tan malo. Si
tú como padre no has sido el protector y el líder que Dios quiere que tú seas, hoy es tiempo de decirle: Señor, ayúdame a ser más como tú. Si tú como hijo, en lugar de traer honor a tus padres, si no les has dado gracias, si no has mostrado respeto, si te has burlado, tienes ira o tienes enojo o amargura en contra de ellos, es un tiempo de pedir perdón al Señor. Y que cuando salgamos de aquí hoy como Día del Padre, tómate un tiempo para dar gracias a tus padres. Si tu padre está lejos, si todavía vive, llámale. Dile: gracias, papá. Gracias, papá, por ser el hombre que Dios puso en mi vida como mi padre. Padre Celestial, gracias por este día. Prepara nuestro corazón para venir a la mesa, Señor, al cantar este canto. Recuérdanos que tú eres nuestro Padre y nuestro protector. En el nombre de Jesús.